Presénteme a con quién conversaremos hoy en la charla de los viernes. La tradicional charla de los viernes aquí en los estudios de Sport, en 100% Deporte. La verdad que es un gusto, hacía tiempo que no lo veíamos. A ver, a modo de presentación, indudablemente, porque es algo que resalta, ser campeón uruguayo no es fácil. Ser campeón uruguayo en más de una ocasión, obviamente es más complejo. Serlo 3 años consecutivos... también. Pero hay varios futbolistas que han sido campeones uruguayos 3 años consecutivos, pero siempre con el mismo equipo, con la misma casaca, y en este caso... Y generalmente defendiendo una casaca... Y siempre grande, para ser 3 años seguidos, campeón con uno de los grandes, indudablemente, en ese sentido. Pero ser campeón uruguayo 3 años consecutivos, en cada año con un equipo diferente... Hay un solo caso en el fútbol uruguayo a nivel profesional, y es el de Rubén Silva, a quien ya lo tenemos acá junto a nosotros esta mañana en los estudios de Sport. Rubén, gracias por estar, por venir, y bueno, esto es simplemente la presentación para la charla, así que buen día. Bueno, buenos días y contento de estar acá y bueno, lo que decías es algo que pasó, que fue muy lindo y que indudablemente en el fútbol actual hoy creo que sería más difícil, ¿verdad? Sí. También por el tema contractual, ¿verdad? Yo terminaba la temporada y era jugador libre. Claro. Entonces también... facilitaba. Entre que no me querían los clubes y que yo era testarudo, tenía la posibilidad de seguir en otra institución. Y le sacabas el jugo al título de campeón que habías conseguido, ¿no? Entonces, al quedar libre, decía, bueno, pero ahí podías sacar un poco el jugo económicamente, digamos. Y sí, que te abre puertas, ¿verdad? Campeón, después que sos campeón siempre, ¿verdad? Claro. Eso no te lo saca nadie. Rubén fue campeón en el 90 con Bellavista, en el 91 con Defensor Sporting ya era, y con Nacional en 92 con aquel gol de el panameño Deli Valdés, exactamente. Pero hablando de goles, y ya de repente vamos a ir intercalando recuerdos y esas cuestiones, pero hablando de goles, Rubén marcó y quedó en la historia, en su primer título de campeón uruguayo, en este caso con Bellavista, y en el único que consigue Bellavista en el profesionalismo, el gol de la tarde de la consagración, nada más ni nada menos, siendo zaguero, digo, ¿no? Eso de repente para las nuevas generaciones no era delantero, era zaguero, pero marcó aquel gol del empate en el Nasasi. Sin duda es que también algo para vos muy especial debe ser aquella tarde de fines del año 90. Sí, por lo que fue el partido en sí, ¿verdad? Un partido difícil. No te olvides vos que nosotros éramos un equipo que se había formado para salvarse del descenso y se encontró con eso de que fin de semana estaba la posibilidad de seguir primeros. Y bueno, 2 fechas antes de terminar el campeonato, nos consagramos campeones, ¿verdad? Con el empate. Qué cosa también, un fútbol muy diferente, claro está, pero los otros días estuvo Próspero Silva, antes había estado Pedro Pedrucci, y hablan del progreso del 89, que también había arrancado muy comprometido, complicado con el descenso, y de repente se dieron cuenta, siguieron sumando y se dieron cuenta que podían ser campeones, o el Central del 84, que también llegó a primera división, tenía que sumar puntos para quedarse, y se encontró después con que estaba primero y podía ser campeón. Es verdad, sí. Eso es la cohesión de los grupos muchas veces, ¿verdad? Que te lleva y que en el inicio del campeonato sabes que vas a pelear cosas duras, difíciles y bueno, y que te encontrás con los buenos resultados y sin pensarlo, porque nosotros ni lo mencionábamos. Sabíamos que todos los partidos eran difíciles. Nos encontramos con eso, que nos enfrentamos a Nacional, que ¿te acordás que eran a 2 puntos antes? Claro, a esa altura, sí. Y bueno, ahí le sacamos una ventaja que dijimos, muchachos, estamos ahí, estamos cerca, ¿verdad? Sí. Pero ni mencionábamos que podíamos ser campeones. Sabíamos que era el próximo fin de semana, muchachos. El próximo partido a partido. Ya nos vamos a meter con mucha más profundidad en esa trilogía de campeonatos, pero arrancaste en Huracán Buceo. En primera división. En primera división arranqué en Huracán Buceo. ¿Vos de qué barrio sos? Yo soy del Buceo. ¿Sos del Buceo? Sí, soy del Buceo. Sí, porque los 5 años vivía en las viviendas del Buceo. Yo soy del Buceo, ¿verdad? ¿Y el Babi lo hice ahí en un equipo ahí de las viviendas del Buceo, que ya no existe más, se llamaba Unidad Buceo. Ahí había muchos equipos de Babi Fútbol, ¿verdad? Bueno, como en todos los barrios. Como en todos los barrios, pero ahí era muy especial, porque había un
como 7 canchas de body fútbol, ¿verdad? Después se hicieron otras viviendas, el CH, pero había 7 canchas de body fútbol donde se albergaba, yo decía, equipos como el Terremoto, Uruguay Buceo. En el Terremoto jugaba el Coquito Rodríguez, seguro, íntimo amigo mío. Uruguay Buceo, que jugó Gerardo Miranda. Artigas Ojini, bueno, muchos cuadros de body fútbol donde salieron muchos jugadores que después terminaron jugando profesionalmente, ¿verdad? Ahí, en aquel tiempo, indudablemente, las canchas de body fútbol eran peladas, ¿no? Sí. Eran de tierra. Eran peladas en la cancha. El medio y en las puntas en los estaba llena de corners, pasto. un poco de pastito y entonces despareja, piedrita. Hoy, a ver, es una... Que no se malentienda lo que voy a decir. Hay una evolución notoria en muchas canchas que las ves y tienen el césped sintético para los chiquilines, un cambio notorio. A la hora de la formación técnica de los chiquilines, ¿eso hoy en día los favorece o los favorecía mucho más a ustedes tratar de dominar la pelota en un escenario que era complejo, que picaba para se entiende lo que digo, para cualquier lado? Claro, sí. Yo creo que el hecho de haber mejores canchas hoy a todo nivel, ¿verdad? Porque sí, claro, cuando nosotros jugábamos en primera, las canchas eran era el Saroldi y el estadio. Sí. Las demás canchas eran, la ibas a buscar y te pegaba. Era un conejo. Sabías que tenías que atacar la pelota, que el control era fundamental, que sigue siendo hoy fundamental el control, obvio, ¿verdad? Claro. Pero en mejores canchas, vos... Ahora, en primera, viste, es una cosa esa necesidad, pero digo, cuando se está formando el chiquilín, a la hora de agarrar la ductilidad del mejor manejo de la pelota. Sí, favorece muchísimo más un buen terreno. Y te da la posibilidad de vos poder proyectarlo mejor, ¿verdad? Enseñarle cosas mejores, superarlo. Porque las canchas tienen una gran dificultad. No todos los equipos en formativas tienen buenas canchas. Seguro. ¿Entendés? Y ahí se va notando la diferencia. Y ahí se nota la diferencia. En los resultados después, en los resultados en las tablas y en la convocatoria que tienen determinados equipos para llevar a los chicos. En la convocatoria y cuando te los enfrentás. Claro, porque vos vas a jugar una cancha sintética contra un equipo que entrena en sintético. Seguro. Y los primeros minutos es impresionante la diferencia, ¿verdad? Hasta que el visitante se adapta mejor. Es impresionante la diferencia. Ahora, cuando te dije, arrancaste en Huracán Buceo, en primer pusiste la cara como que no era Huracán Buceo tu comienzo. No fue mi comienzo Huracán Buceo. Yo me inicié en Liverpool, en la 6ª edición de Liverpool. ¿Y cómo fuiste a parar a Belvedere? Bueno, viste que ahora se estila mucho ser aspirante. Sí, claro. Bueno, yo jugaba en el barrio, jugaba en el equipo del barrio, ¿verdad? A veces en la reserva, Unidad Buceo se llamaba. En la reserva, o si no, jugaba en los juveniles, campeonato de barrio, normal. Sí. Y me invitó un muchacho que me vio jugar ahí a un campeonato juvenil al Cerro Norte. Mira. Porque de ahí ese equipo iba a armar un equipo para jugar en Belvedere y de ahí sacaban jugadores para lo que era la formativa. Fuimos, yo iba todos los domingos al Cerro, jugaba en ese equipo del Cerro Norte, jugamos ese campeonato, salimos campeones y de ahí me sacan a mí y a 3 compañeros más para las formativas de Liverpool. Y yo me inicié en Liverpool jugando. Así que fichado, el que te fichó en la AUF fue Liverpool. Fue Liverpool y desciende ese año Liverpool. Yo había jugado, yo era sexta, había jugado en quinta medio año, había jugado algunos partidos en cuarta. Desciende Liverpool, llamo y no era como ahora, ¿viste? ¿Te acordás que antes la B tenía solo cuarta y quinta? Correcto. Llamé hasta que no llamé más. No me llamaron más y volví a jugar al barrio. Campeonatos de barrio. Mirá. O sea, allá tenías la chance, tenías las canchas de baby fútbol, y la cancha grande. 15 años. 15 años. Cumplía 16, jugaba campeonato los miércoles, los sábados, los domingos, todos los equipos que había. Jugábamos el campeonato. Claro. Y ahí me vio Ibarra, el profe Ibarra, y me dijo, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 16, ¿no querés venir a jugar Huracán? Y vengo. Y me fiché en Huracán y yo tenía una ventaja en Huracán Buceo, ¿verdad?
todos los que jugaban en Formativa Huracán Buceo eran amigos míos. Seguro, claro. Nos habíamos criado Ahí sí juntos, estaban éramos de la vivienda, habíamos jugado en contra, porque el que no jugaba en el Terremoto jugaba en el Buceo, Claro. si no jugaba en Exploradores Artigas, si no jugaba... entonces nos conocíamos todos ahí. Ahí te ubico en Huracán por el 85, más o menos por ahí, estaba, más o menos, digo, no sé si ese fue el año que debutaste o... No, yo debuté en el 82 con Máspoli. 82, mirá, con Máspoli. Con Máspoli. Seguro. En el 82 debuté yo con Máspoli. ¿Te acordás que antes estaba el campeonato competencia? Sí, hubo, viste que aparecía, desaparecía. En el 82 está. lo que existió previo al campeonato uruguayo fue el campeonato Copa de Oro. Se llamó Copa de Oro. Bueno, ahí está. ¿Te acordás Copa de que Oro, era una rueda ahí? Seguro, eso. Y bueno, viste que en esa época a veces los profesionales no habían firmado contrato, ponían los juveniles. Estaba aquello de que si vos no jugabas los 5 partidos no te hacían contrato, ¿viste? Es cierto. Claro. Entonces yo era jugador del club, jugaba algunos partidos Claro. y ahí fue que debuté yo con Máspoli. Seguramente, entonces jugaste, ahora nomás nos manda mensaje porque escucha todas las mañanas, pese a que vive en Estados Unidos, Marcos Aguiar. Claro. Claro, ¿cómo no iba a jugar con Marcos? Por eso. No solo jugué con Marcos, sino que yo soy de la generación que tuvo la suerte de tener esos jugadores referentes como el Marcos, el Nelson Peña, el Boris Machado, que te decían, no, nene, vení, tenés que parar bien la pelota, nene, quédate acá y controla bien. En primera división no te puede pasar Claro. eso. Y bueno, que uno se fue formando y fue agarrando esa mística. Rubén, ¿siempre fuiste zaguero? No. Yo era 5. Yo siempre jugué de 5 y de 8. ¿Y cuándo pasaste a la saga? Cuando me dijeron que para jugar en primera tenía que jugar de zaguero. Si pero, no, pero en primera, siempre jugué zaguero. algunos años de volante. Con Pedro Cubilla jugué de volante, jugué Mirá, algunos años de volante. Sí, hasta hice algunos goles también. Pero sí, en general mi posición fue de zaguero, ¿verdad? Sí, sin dudas. Recién mencionabas, por ejemplo, Boris Machado, que obviamente jugó en otros equipos, jugó en River, Danubio, pero son esos jugadores que jugaron tantos años en un equipo que decía Boris Machado, decís Huracán Buceo, ¿no? ¿Verdad? Vas directamente a Huracán Buceo. Que era eso, ¿no? Con el 8, además. Ahí está, y que jugaban casi siempre los mismos, ¿verdad? Claro, sí. Y que el respeto que nosotros le teníamos cuando subíamos era impresionante, ¿verdad? Y lo que decían ellos era lo que se hacía. Claro. Siempre había referentes. ¿Verdad? Muchos referentes y yo tuve la suerte de jugar con muy buenos referentes, ¿verdad? Exacto. Y además, fíjate que mencionaste que debutaste en primera, porque más obviamente, identificado más allá del tema de la selección, totalmente con Peñarol, pero también varios pasajes con River, no está tan, hasta dirigió la selección de Ecuador en su momento, pero no está tan identificado, por ejemplo, con Huracán Buceo. Claro. Donde también trabajó junto a Spencer Míguez, por ejemplo. Míguez, claro, estaba Míguez, se dirigía a Míguez también. Viví esos campeones del 50, digo, que eran personajes muy, muy especiales, indudablemente, y que se vinculaban a un equipo como Huracán Buceo, que bueno, tuvo en su momento, en aquel tiempo, y hoy parece mentira, pero bueno, en aquel tiempo tuvo un nivel competitivo interesante, en primera división. Sí, nosotros cuando nos... Mirá, ahí estás con el Coquito. Estás ahí en nuestro canal de YouTube tenemos una foto tuya en Huracán con Daniel Rodríguez en el Estadio Centenario. Claro, nosotros nos criamos juntos. Amigos de barrio. De toda la vida, Mirá. Sí, de toda la vida, sí. Nos criamos juntos, sí. La verdad que sí. Esas historias bien del fútbol también, ¿no? De poder llegar a veces ser compañero y a veces enfrentarse. Terrible jugador. Sí, una facilidad para el gol. Él debutó jovencito. ¿Vos con qué edad debutaste en primera? Yo debuté con 17 años. También, ¿no? Claro, iba a cumplir 18 ese año porque fue en el 82, ¿verdad? Claro, Coquito debutó con 15. Con 15 tenía una facilidad para el gol, era rarísima la facilidad para el gol que tenía. No, aparte le pegaba la pelota con un fierro. Sí. Con un fierro. Pero andaba ahí, siempre tenía, después tuvo el infortunio de aquellas fracturas, varias fracturas. En 2 sudamericanos juveniles, porque tenía, como fue muy joven, al primero, en el 83 se fractura. La recuperación vuelve al sudamericano siguiente, en el 85 también es convocado y se vuelve a fracturar, increíble, la verdad, una mala suerte. Y si será chiquito el mundo, O sea, yo jugué con el que fracturó a Daniel. Mirá. ¿Sí? Mirá. En Chile, Cortés, mirá. un jugador de la selección chilena. Mirá vos, eso no recordaba contra quién había sido. Claro, yo jugué 4 años en Temuco, ¿verdad? Y uno de los compañeros míos me dijo, este fue el que había fracturado a Coquito.
Mirá. ¿Y de Huracán Buceo saliste a Chile? No, yo de Huracán Buceo fui a Nacional. Yo jugué en el 89 en Nacional, con el Pichón Núñez. Claro. Y estaba el Chongo Escalada también. Sí, seguro, claro, que era parte del cuerpo técnico. Y nosotros fuimos a una gira a Seúl. Es cierto, claro. Y después fuimos a una gira a Europa. Y cuando yo venía, regresábamos de Europa, el Pichón me dijo, te vas a quedar a Nacional, pero mirá que está de León y Rebelés, que no habían ido a esa gira porque estaban con la selección. Y yo fui a suplantar. En esa gira fue que estuvo, porque lo mencionamos los otros días, Belarmino Rivera, ¿no? El hondureño, el golero, sí, un crack, loco, un crack. Tenía como unos pocos partidos. Sí, estuvo toda la gira. Ahí. Me acuerdo, pues, no, que mi hijo, tenía más hijos. Digo, pero, Belarmino, ¿cuántos hijos tenés? Y bueno, ahí yo jugué. Patea penales. Yo jugué esa época Nacional y cuando regreso me venden a México. Ajá. Y estuve un año en México, ¿verdad? 89-90. Y regresé acá a Uruguay y ahí fue donde yo arreglé en Bellavista. En Bellavista, porque no empezaste el campeonato, no lo empezaste, ¿no? No, es que yo llego en junio, me vine porque mi señora quedó embarazada, se tuvo que venir antes, nació mi hijo. Y tal, me vine para acá en junio. ¿Te acordás que hubo un receso ese año? Era medio habitual. Y ahí está. Y yo voy porque Canales estaba suspendido. Ricardo estaba suspendido. Tenía 4 fechas de suspensión. Sí. Y estaba jugando muy bien Ricardo. Voy y está. ¿Y ahí te llamó Manolo directamente? Manolo. Yo en realidad estaba entrenando con Voltaire en River. Estabas en el vecino. Estaba entrenando con Voltaire, que me había invitado a entrenar. Y hace un mes que estaba entrenando con Voltaire. Y yo tenía unas amistades, el Beto Acosta, el Lucio Morales, que nos criamos en Huracán Buceo, y cuando vino Manolo que me habló, dije, no, me voy para Bellavista. Porque tenía estos amigos acá en Bellavista, ¿verdad? Y que siempre le tuve un respeto yo a Bellavista por el tema de enfrentarte, ¿viste? Yo qué sé, cuando vos te enfrentás siempre a equipos, hay algunos que vos decís, este equipo... Nacional y Peñarol era lo más lindo que había en esa época de enfrentarse, porque ibas al estadio, estaba la prensa, esa semana era espectacular. Sabías distinta, que no te podían echar, porque era cuando la gente te veía, ¿verdad? Sí, claro. Pero Bellavista siempre fue un equipo que a mí me había quedado bien, ¿verdad? Como rival, ¿verdad? Pues, me tocó más veces perder con Huracán que ganar la Bellavista. Y no son esos rivales que vos decías, la próxima vez ¿verdad? Sí. Y justo caí en un grupo espectacular, ¿verdad? Con muchos personajes, y ¿no? con muy buenos jugadores. Muy buenos jugadores. Se armó un grupo muy bueno, ¿verdad? Y la verdad que se logró algo que hasta hoy se recuerda. Fíjate vos. Y bueno, fue después de Bellavista, ¿no? Sí, lo que ha seguido. Antes de ir a la pausa vamos a meternos un poco más en ese Bellavista. Estaba, como dijiste, Ricardo Canals, pero formaste pareja de zagueros en muchos partidos con Carlos de León. No, jugamos todo el año. Todo el año con el Tierno. Sí, jugamos con el Tierno. El Tierno de León. Cuando Ricardo salió de la suspensión, estaba hablando con Manolo, ¿viste? Y yo le decía al Tierno, bueno, Tierno... Se te terminó lo que se te daba para afuera. Ahora, de Tierno tenía el apodo, porque el apodo era No, era Tierno, sí. No, era Tierno. Bueno, tenía mucha experiencia. Sí, claro. El tipo jugó muchos años en Cerro, aparte había jugado mundial, selección, seguro, ¿verdad? Seguro, sí. Que se dio justo todo, ¿no? Porque grandes jugadores también llegaron. El Mellizo llegó de Europa, que estaba intratable. Julio Morales, sí. El 9 que después se fue a jugar a Boca, ¿te acordás? Claro, que tuvo seguro un infortunio de una lesión. De una lesión, y el suplente de él era Batistuta. Seguro. Seguro. Sí, tal cual. Banana Rodríguez jugaba estaba. Y el Pocho Navarro. El Pocho Navarro ya era una figura. Lo que valdría hoy el Pocho Navarro. Y aparte era una figura ya de mucho recorrido en el fútbol. ¿no? Y el hecho de que, viste, pasa muchas veces. El equipo casi ni se tocaba. Casi todos los partidos jugábamos los mismos. Y estaba también como uno de los talentos, digamos, del equipo,
Ariel López Báez. Estaba Ariel, claro, estaba Julio Rivas, el suplente, el Canario Coca. ¿no? Algunos de ellos como Ariel, producto del club, ¿no? De la formativa del club. Estaba Álvaro también, Álvaro Gutiérrez. Claro. Álvaro también. Sí, tal cual. Y comenzó Grandi en el arco y después pasó Bogado, ¿no? Bogado, claro, llegó Bogado. Todo el campeonato después en el arco. Y el equipo en sí... Sí, a ver, alguien, un muchacho joven que no lo vio, un hincha de Bellavista que nació después, no lo vio, ¿qué le dirías? ¿Cómo era el sistema? ¿Cómo se fue armando ese equipo para lograr ese funcionamiento? Estamos viendo la tarde del festejo en el Nasasi cuando Bellavista es campeón ante Cerro, pero el funcionamiento, hoy como técnico de repente, hoy como técnico que sos, como entrenador, ¿cómo eran las bases de aquel equipo? Era un equipo que jugaba muy bien, Jugaba muy bien. ¿Cómo se paraba en cancha? Era sólido, jugábamos 4-3-3. 4-3-3. ¿Verdad? Era un equipo sólido, ¿verdad? Y teníamos dos jugadores que marcaban la diferencia, que era el capitán, el Beto Acosta, y el Pocho Navarro, ¿verdad? Sumale a eso lo de Ariel, que era un jugador talentoso y que trabajaba mucho a la hora de la recuperación. Sí. Álvaro Gutiérrez, que bueno, ¿qué voy a decir de Álvaro? Un tractor. Y jugaba bien el equipo. Teníamos dos laterales muy buenos, como el Umpi y el Martillo Aguiar, un Pierre y el Martillo Aguiar. Aguiar de derecha y un Pierre de izquierda. Y la verdad, jugaba bien. Era un equipo que era sólido, era duro, ¿verdad? Y sobre todo, era difícil hacerle un gol a ese equipo. En instancias claves del campeonato, ya cuando Bellavista venía con pretensión de estar en la definición, llega un partido muy importante con Nacional. Y lo que recuerdo es que fue toda una historia la habilitación del Nasasi para que se jugara en el Nasasi, ¿no? Claro, porque también estaba en esa época viste que pasaba ir a jugar al estadio. Sí, claro. ¿Verdad? No solo por el tema de la recaudación, sino que era un partido sumamente importante. Me acuerdo que hubo una reunión en el vestuario y todo el mundo decía, no, vamos a jugar en el Nasasi, vamos a jugar en el Nasasi, vamos a jugar en el Nasasi. Y por suerte los dirigentes accedieron, ¿verdad? Yo creo que perdían una gran cantidad de dinero, ¿no? Sí. Pero se apostó a lo deportivo, le ganamos a Nacional. Gol del Pocho Navarro. Gol del Pocho Navarro, y al otro fin de semana le ganamos a Peñarol 2-1, ¿te acordás? Aquel fue aquel partido polémico. Que le pegó el cachetazo justo le estaban haciendo una nota. Alves, al Memo López, y cobró penal el Cardelino. ¿Verdad? Que fue a sacar y lo sacó con la mano. El Memo López, que no es el ayudante técnico. El extremo. El Memo López. No Diego López. No Diego López. No, y nosotros teníamos al Memo, que era el ayudante técnico de Manolo. Pero no era López. Ay, no me puedo acordar el apellido del Memo. La Vie, exactamente. Pero fue un partido aquel muy polémico. Galvez fue expulsado. Fue expulsado y fue penal. Que terminó atajando, creo que Barán terminó. A él, el Mellizo Morales, le hizo el gol de penal. Claro, sí. Y ahí, bueno, obviamente se encaminan al título. Estaba la posibilidad con Cerro. Podían no haberlo sido esa tarde y capaz que lo eran al fin de semana siguiente. Pero el empate le daba el título. ¿Y qué recordás de lo previo a ese partido con Cerro en el Nasasi? Viste, nosotros concentramos en un hotel ahí en Pocitos todo el año, ¿verdad? Y bueno, era la misma ceremonia, ¿verdad? La charla técnica, llegar al estadio, eso en el aire de que la confianza esa que había de que en ese equipo de que era el momento, ¿verdad? En ese equipo, ¿quién llevaba la voz cantante, Rubén? Más de uno había ahí, me parece. No, porque había unos cuantos pesados, me refiero, pero ¿quién llevaba la voz cantante? Y sí, era el Beto, era el Pocho, ¿verdad? Estaba Julio también, que sumaba mucho. Personalidades, ¿verdad? Que sumaba mucho afuera. Igual, era un equipo con jugadores ya con una experiencia, ¿verdad? Que más o menos tenía 5 o 6 años en primera. Fue en ese partido, a ver si no recuerdo mal, vos tuviste una discusión, ¿no? En ese partido, si querés hablar, no la hablás, pero fue porque fue un tema recordado en ese momento. Fue en ese partido, sí. Pero supongo que sería producto también de la tensión. Sí, cosas de fútbol, ¿verdad? Cosas de fútbol. Discusión con un compañero, vamos a decirle la verdad. Vamos a dejarla ahí, pero discusión con un compañero en el curso de ese partido con Cerro. Sí, cuando empezaba el segundo tiempo.
Y bueno, ganaba Cerro, ese partido estaba ganando Cerro. Claro, claro. El que hizo el gol fue Fernando Ferreira, que era una marca mía, que se me escapa y ¡pac! Convierte el gol. Y bueno, y entonces el 0-1 no le daba el título, todavía no le daba el título, hasta que llega hasta que llega gol el de empate. cabeza. Claro, ahí está. Sí. La verdad, lo que siempre comento, siempre fui a los córner. Sí. Hice goles, yo recuerdo un gol que le hice a Central en el 85, que nos salvó el descenso en la última fecha. Por eso me quedó tan grabado el 85, era en el Palermo. En el Palermo. Y por eso me vino tanto a la memoria hace años. No solo fue parecido, sino que para mí fue súper importante. Claro. Porque no es lo mismo. Sí, pelear el descenso. Me vino la imagen, me parece una imagen de una foto tuya ahí está. Gritando el gol. No es lo mismo pelear el descenso que pelear el título, ¿verdad? Y en ese momento que haces el gol contra Cerro, que significaba con ese resultado, si quedaba así, el campeonato, ¿qué sentiste o no te diste cuenta? No, hice el gol y lo fui a festejar. Sí. Sabía que estaba mi señora y mis suegros por ahí. Fui a festejarlo donde estaban. Estaba toda la hinchada de Bellavista. ¿Qué voy a ver? Saludé así y siguió el partido. Pero quedaba un rato, como 10 minutos, más o menos, quedaban 10-15 minutos todavía. Sí, quedaba así, quedaban como 15 minutos, sí, más o menos. Pero claro, yo he ido, siempre fui a cabecear. Claro. No había cabeceado una pelota. En todo el año no había cabeceado una pelota. Y yo mismo a veces me enojaba con el Pocho. Vos tirame un centro a mí. Se lo tiraron al Mellizo Morales y el Daniel hacía goles. Claro. Y vos tirame un centro a mí. Le digo, tirame una pasada. El centro fue de Navarro. Fue del Pocho y yo justo me anticipé. Claro. Y bueno, se da el título entonces con ese 1-1. Y en definitiva, lo que decíamos en el inicio, en un club que dio jugadores muy importantes a la historia del fútbol uruguayo, bueno, ni hablar, ¿no? Empezando por Nasasi, indudablemente, pero vos quedaste con ese gol en la historia, marcado en la historia de Bellavista, y es imposible no estarlo. Sí, la gente se acuerda todavía. Sí, claro. La gente todavía se acuerda. Hay algunos hinchas que no me olvido más aquel 23 de diciembre. Le digo, sí, la verdad. Aparte que altura del año estás jugando la cuenta 23 de diciembre. Que fue, la verdad que fue bueno. Claro. Sí, es verdad, 23 de diciembre. Claro, sí. Que nosotros lo festejamos todos los años, ¿verdad? Nos juntamos. Se siguen juntando. Nos seguimos juntando con los muchachos. Ese campeonato se fueron a festejar ahí a la sede. Seguro, sí, claro. Y todos los años nos juntamos con la banda ahí, los que vamos quedando ahí, y celebramos. Bueno, este año cumplimos 35 años, ¿verdad? Claro. De aquella tarde, ¿verdad? Sí. Y a ver, y antes de ir a la pausa, quizás, bueno, lo que dijiste al principio, quedaste libre y no seguiste. ¿Te planteaste la chance de seguir en Bellavista? ¿No hubo ninguna posibilidad? Hubo, digamos, una discusión económica, por decirlo de una manera, y no se dio el acuerdo. Sí, fue más que nada eso, ¿verdad? El tema económico, ¿verdad? Yo era jugador de un equipo mexicano en esa época y bueno, también estaba el tema ese del préstamo, ¿verdad? Entonces era bastante difícil continuar en Bellavista. ¿Y cómo era? Pero vos discutías vos, digamos, sí. No había un representante. No había representante en esa época. No era como recién estaban surgiendo. Con mucha fuerza, había, pero claro. Y no tenían esa había como 3 o 4. Y no tenían esa fuerza. Y era más que nada el tema de quizás por la transferencia, pero no estar de representante permanentemente. Ahí está. Y no tenían esa fuerza que tiene, ¿no? Y en esos tiempos, por ejemplo, ahí ya tenías años en primera, pero sobre todo en los momentos iniciales para un jugador profesional, tenía que ir a discutir un contrato, ¿no? Con gente mayor, seguramente acostumbrada a temas de negociante, abogado. Los expedientes del equipo, ¿les daban a los jóvenes en aquel momento algún consejo? Pedí tanto, ¿cómo se manejaban? Porque era difícil, me imagino un muchacho de 20 años, por ejemplo. Yo en Huracán fui el rey de la rebeldía. ¿Sí? Sí, me metían siempre en rebeldía. Sí, para las nuevas generaciones, era una figura que estaba en el reglamentaria. En el reglamento que el club podía declarar en rebeldía a un futbolista. Aparte era terrible, ¿verdad? Porque vos subías a primera con un viático, ¿verdad? Seguro.
te hacían el contrato y te decían, no, el año pasado un viático, ganabas 14, ahora tenés que ganar 18. 18 no daban ni, yo qué sé. Yo te puedo decir, yo ganaba un sueldo, jugué todos los partidos en primera y había jugadores de primera que habían traído de otros lados, que se les daba prima y cobraban 8, 10 veces más que yo. Claro. Y yo era jugador del club y no. Pará, al otro año te subían por el IPC. El IPC, que cobrabas 18, 19. Entonces vos decías, no, pará, ¿entendés? Nunca sacó la cabeza. Y era jugador del club. Claro. Y acordate que vos eras jugador del club hasta los 24 años. Tal cual. Después te hacían firmar un contrato donde tenías que firmar por 2 años y ellos tenían opción un año más. Hasta los 27 estabas... ¿Verdad? Estados Unidos. Entonces era bravo. Y consejos, pocos. Que alguna vez algún compañero mío saltó y me subieron el sueldo y dice, vos, juega todos los partidos y gana, mirá lo que gana. Saltó por mí, que fue el Pitongo Delgado. Y me, ya lo traía. Y me subieron el sueldo, ¿verdad? Pero el tema de ir eran 12 tipos, 10 tipos, y vos decías, bueno, quiero ganar tanto. Un día le dije en una reunión de Huracán, pero a mí nunca me dan una prima, la tía te voy a dar, una tía te voy a dar. ¿Te das cuenta? Ahora, era criminal. Era así, pero aparte que los jugadores, en la mayoría de los casos, el jugador del club era totalmente postergado, con relación a los que venían de afuera. Claro. Una cosa rarísima, ¿no? Que se da de esa manera. A mí en Huracán entrenaba, hacía la pretemporada. El sábado me llamaban a arreglar contrato. Obviamente, no arreglaba contratos. Me ofrecían lo que yo quería. Lógico. El domingo, así te lo digo, de mañana llegaba el comunicado de Antel, ¿viste? El telegrama. El telegrama, donde estaba... Declararon rebeldía. Y hasta tanto no arreglaras... No. Hasta que no... Obviamente, al mes, a los 2 meses arreglaba. Sí, lógico. No tenés más remedio, no tenés más alternativa. Empezaba el campeonato y acordate que no era el uruguayo, ¿no? Sí. Era aquel campeonato competencia que había, que jugaban, que sí. está buenísimo. A mí me parece bien lo que están haciendo ahora. Porque te le dan esa posibilidad a los muchachos. Claro, que se muestran. De mostrarse. Sí. Hay que ajustar el tema del calendario, la preparación, esa cosa hay que ajustarla. Pero, ahí está. Pero está bien. Pero el tema, son más partidos y está la posibilidad, porque no es lo mismo jugar en tercera que en primera. No. Solo por el hecho de decir, vas a jugar en primera, cambia todo. Ya hay algo distinto. Y vos podés ver a esos pibes. Y también empezás a cambiar, ¿verdad? Empezás a regenerar, porque vos ves los equipos y ves los planteles y vos decís, pero son siempre los mismos. Seguro. Sí, tal cual. Vamos a hacer una pausa. Dale, vamos arriba. Y seguimos junto a Rubén Silva hablando esta mañana de la charla de los viernes. Ya hemos hablado del Bellavista campeón del 90, nos queda el defensor del 91, Nacional del 92, como parte, y su presente también como entrenador, en definitiva, en esta mañana aquí en Sport. Tiramos un poquito más la pausa porque estamos escuchando un mensaje que nos envió, no tenía dudas que iba a ser así, no le había avisado nada, que venía Rubén Silva, pero Marcos Aguiar, allá en Estados Unidos, escucha todas las mañanas y nos envió el saludo para Rubén, recordando, por ejemplo, las pretemporadas y la forma en la cual Rubén entrenaba en esas pretemporadas de Huracán Buceo. Así que va el saludo también a la distancia para Marcos Aguiar, que está allí en los Estados Unidos. Repasamos el Bellavista del 90, defensor de Bellavista, defensor. ¿Quién te va a buscar? Ese año tenías un técnico que debutaba en primera, como Juan Auchaín. ¿Cómo será tu llegada a defensor? Yo en realidad me voy de Bellavista, no arreglo y me fui para casa, ¿verdad? Empecé a pensar en llamar a esta gente de México, que eran los que tenían ¿En qué club era? El Cobras de Ciudad Juárez. El Cobras de Juárez. Y decirle que me volvía para ahí, no tengo equipo. En eso vino el Pitongo Delgado, que empezaba sus primeras armas como representante. Todavía no estaba con Casales. Sí. Ajá. Él había llevado a Morales a Boca, ¿verdad? Que ahí creo que se empezó a juntar con él. Y me dijo que Defensor me quería. Pero el tema de mi préstamo lo manejaba el contratista que me había llevado a mí a México.
se le había terminado la relación. Y voy a Defensor con el Pitongo, arreglamos, y vino, me acuerdo, el señor Arzuaga y dice, no, porque acá hay otro, no, cero chance. Es él el que va a arreglar lo mío, cero chance con el otro hombre. Ajá. No existe. Y ahí el Pitongo fue el que arregló eso, después arregló mi pase nacional también, me arregló cuando me fui a Chile también. Mirá. ¿Verdad? Pero más que nada por la amistad que teníamos. De Huracán. De Huracán Buceo. Pasar a Defensor, que en ¿Verdad? aquel momento, ahí mientras vemos la foto, Defensor, ir en aquel momento, Defensor era un equipo fuerte y de los que siempre estaba en la primera línea, porque vos fuiste a Bellavista, está bien, pero Bellavista, como lo decíamos, empezó en la parte baja y después se fueron dando los resultados, pero pasar a Defensor era un buen pase que metías. Sí, no le había ido bien a Defensor, ¿verdad? Sí, no, pero... no había entrado ni a la liguilla el año anterior. Y lo que yo más rescato de la ida a Defensor fue el equipo diferente con el cual me encontré, ¿verdad? ¿En qué sentido diferente? En todo. Organización. En el orden, en la organización, en los valores. A eso me refería. En los valores. Siempre se decía que Defensor no pagaba grandes sueldos, pero que sabías que tenías la plata, ¿no? Ahí está, no pagaban el sueldo, pero estaba toda la plata. Y del grupo que me encontré, ¿verdad? Eran todos, la mayoría eran jugadores del club. A ver, Gastón, vamos a Gastón, la imagen. Repetí la foto, Tonga, de Defensor. Ahí está, así repasamos ahí los nombres. Ahí estamos. Bueno, Juan Abuchaín era el técnico de ese equipo. Que contrataban pocos jugadores, ¿verdad? Ese año creo que fuimos el Willy, o el Willy estaba del año anterior, no sé, creo que ya estaba el Willy. No, me parece que no, fue ese año. Fue ese año, porque en el 90 estaba en Nacional. Ricardo Dos Santos, y fue Chinelli y yo, y creo que fue el otro que fue, era Mario Valles. ¿Verdad? Que fue los 5 refuerzos que llevaron. El último año, creo, de Mario Valles en el fútbol. Que yo ya había estado con Mario en Nacional. Claro, un gran tipo. Mario Valles es un gran tipo y bueno, un arquero importante. Y ahí estamos, está el Chileli, ese que está arriba al lado tuyo, ¿no? Está vos, ahí, el Guilla Almada, Gastán, Arbiza y Héctor Rodríguez, ¿no? José, ahí está José. ¿Quién, perdón? No, José Rodríguez. José Rodríguez. ¿A quién decís que es igual? Nos está hablando. Al de Fénix, dice, ¿no? ¿A quién? ¿Al técnico decís vos? No, pero tomaste algo que no te hizo bien, me parece. Tomate algo. Vale. Y está Marcelo y Ferreri, que también era otro de los que debutaban. Estaba Silva Cantera también en ese equipo. Seguro. ¿Verdad? Qué goleador Dos Santos. Andaba volando. Bueno, Ricardo venía de Bazañez. Seguro, claro. Anduvo muy bien. Bazañez que años año a año sacaba increíble. Goleadores de manera impresionante. Estuvo Luis Romero, Juan González. Franco. Claro. Ahora en este sentido, bueno, un equipo que también, ¿cómo lo recordás? ¿Cómo se fue dando? Porque tuvo muchos empates y parecía que no llegaba. Y era un equipo ordenado, ¿verdad? Rendidor. Era un equipo muy ordenado, muy que a mí lo de Uchaín, la verdad que no solo me marcó por el tema del entrenador, yo lo había enfrentado como jugador, sino por cómo la dirección técnica que tuvo ese año, que la verdad que impecable, ¿verdad? Y cómo se fueron logrando los resultados. Cuando quisimos ver, estábamos ahí, también le ganamos a Nacional en el Francini y nos puso ahí a 3 fechas del título, porque veníamos entreverados con Central, Peñarol y Nacional. Seguro. Veníamos los 3 ahí entreverados. Seguro. Wander había hecho una muy buena segunda rueda, pero no le alcanzaba. Y la verdad, el grupo muy ordenado, muy trabajador. Y fue en un lugar donde yo siempre les comento, sabíamos que hacíamos un gol y ganábamos. Ya estaba. Ganábamos. Era difícil hacernos un gol. Mirá. Y tenían ahí una de las, digamos, del talento diferente. Era un chiquilín, un nene, casi como Marcelo Tejera en ese momento. Era ¿no? el diferente, ¿verdad? Pero era un chiquilín. Yo siempre digo que para mí es un crack, ¿verdad? Más allá de que haya trascendido más o menos, para mí es un crack. Porque el tipo, cuando nosotros nos jugábamos el campeonato, que jugamos contra Danubio,
jugamos contra Bellavista, Recuerdo jugamos contra un Huracán. partido clave para mí fue contra Danubio en el Francini, ganando 2-0. ¿no? Ahí está. Clave. El tipo cuando tuvo que Aparecía. aparecer, apareció. Claro. Entonces está Ah. como todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. A algunos les gusta más. Para mí era un crack, porque ahí cuando tuvo que tenía aparecer talento, aparte. y teníamos que ganar, porque Seguro. nos venían comiendo los talones. No, esa mitad Ganamos. de la cancha con el Pato Silva Ferreri Cantera. y Que no estaba en la foto, no, Silva no estaba en la Cantera. foto, Silva Está bien. Cantera y el Guille Almada, mamá. Y José metía pata. José con Quirelli gol. también. Sí, Gol. claro, Sí, claro. sí, sí. Jugaba bien y metía pata. con Sí, gol. Claro, sí, sí, claro. sí. En ese momento veías, por ejemplo, no sé, obviamente las carreras son distintas y eso, pero una proyección para Guillermo Almada como técnico tan importante en la carrera de técnico que viene haciendo. La verdad, mirá, yo me lo enfrenté en tercera. Él dirigía la tercera de Tacuarembó y yo dirigía la tercera de Bellavista. Y está. Sí, sí. El orden ese que aprendimos en Defensor, Sí, ¿verdad? sí, Esa herencia de todos esos técnicos como el Golarí, Beethoven Javier, que yo lo tuve, el hecho de jugar en Defensor, ese orden, ¿verdad? De equipos que trabajan bien, que presionan bien. Pero está, después se rompió rompió el esquema. los esquemas, ¿verdad? Yo creo que también va un poco en el resultado, ¿no? Sí, claro. Sí. Para un técnico Sí. el resultado es fundamental, ¿verdad? Sí, ni hablar, ni hablar. Fueron campeones contra Central en el Francini, ¿no? En la última fecha. En la última fecha. Que empatamos 0-0. Ujú. Partido especial, ¿verdad? Especial porque los dos, El empate con no servía el a los empate dos. no servía a los dos. Y esa semana se tejieron toda la... ¿Qué? Sí. Pero, escúchame, vamos a ser claros, porque tenemos que ser claros. Vos vas a hacer lo que le domina a tu equipo y el equipo rival va a hacer lo que le domina al equipo de él. En determinado momento, no, ya está, muchacho. No, con el empate... Pacto de no agresión. No es que no agresión. Nosotros cubríamos nuestro arco a muerte. Que no nos hagan un gol, no nos hacen un gol nunca. Que no nos hagan un gol. Claro. Con el empate estamos. No es que dejamos de atacar, pero nosotros vamos a defendernos. Si quieren atacar, que nos ataquen. Que Claro. nosotros nos vamos a defender. Claro. Y ellos tampoco eran Estamos boludos. en la Decían, misma. bueno, mirá que estos tienen jugadores que nos pueden hacer daño. ¿Verdad? Pero no, fue un partido normal. En ese equipo, capaz que estoy confundido, ¿en ese equipo de Central estaba tu hermano? Mi hermano era el capitán. Ah, no, Estaba Andrés por eso, Silva. ¿no? Mi hermano era el capitán. De 5. Y yo de zaguero. De zaguero. ¿De zaguero jugaba? también. Sí, mi hermano Ah, jugaba no de sé zaguero. por qué lo Sí, veía. sí, sí. Sí, incluso estuvo en aquella selección de Cubilla en el Sí, preolímpico. sí, En el sí. preolímpico, claro. De zaguero, sí, sí, sí. No, de zaguero. Sí. Mirá vos. El 5 era el Canica da Silva. Canica da Silva, Gustavo da Silva. Gustavo da Silva. Canica da Y Silva. yo lo marcaba al Andrés en los corners, lo Claro. marcaba yo al Andrés. ¿Y hubo un diálogo en especial en ese partido? ¿No? Es que ellos, yo no sé si te acordás, pero ellos anduvieron muy bien esos años. Pero con En el el punto 90, se metían en la liguilla, en por el eso. 90, por eso les servía el punto a Central. En el 90 ellos habían también peleado el campeonato y en el 91 lo pelearon, hasta faltando un par de Sí, sí, fechas, sí. que fue cuando se rompió la tabla, también estaban peleando el campeonato. Habían andado muy bien, toda esa generación de centrales jugaran todos en primera, yo los veía jugar en sexta. Claro, estaba Ferreira, ¿no? Ferreira, Gustavo Ferreira. bueno, no tanto Ferreira, pero De Marco, Claro. Andrés, Dorta. Canica, Sarli, Dorta, bueno, todos esos pibes que yo los veía jugar cuando iba a ver a mi hermano, después estaban jugando todos en primera, Claro, ¿verdad? claro. Sí. Así Llegaron todos, porque llegaron todos. Fagundes, Sí. el golero, el Bocha, Claro, el Bocha Fagundes. Chavay, todos, todo impresionante. Chabat, Esos pibes- Luis Chabat. esos pibes salieron campeones en quinta y en sexta, ¿verdad? Seguro. Sí, era una formativa muy Una- importante. era Central. que las había formado Luis Romero. Seguro. Eran buenos, eran muy buenos. Sí, sin duda. Se La termina. Zambulla, También. Claro. el Enzo. El Enzo Zambú. Se termina el año 91 y seguís con la realidad entonces que no renovás con Defensor. No renuevo. ¿Y ahí por qué no renovás? Ahí yo entreno, hago la pretemporada Con Defensor. con Defensor. Había venido Venancio Ramos, me acuerdo, y Aguirre Garay. Ajá. Aguirre Garay salió campeón con Auchaín en el 87. Sí. Claro. Y me dijo Auchaín que iba a jugar de 5, que los zagueros eran Samantha Rodríguez y Aguirre Garay. Así fui para casa, estaba en casa y dije, no juego más.
No. No tengo puesto, no juego más. Llamaré a México porque todavía tenía ese sí, drama con el tema. de los mexicanos, de que ellos llevaban un porcentaje, o sea, había que pagarles el préstamo. Seguro, sí, ¿Entendés? Con el equipo donde yo arreglé le tenía que pagar No, y el además préstamo. esa era una época donde liberarte de México era Bueno, ahí está. horrible, no podías. Y me fui para casa y le digo al Pito, hablá con esa gente de México a ver si me puedo ir, le digo, pues yo no voy a jugar acá si. No tengo lugar. Claro. Y la opción de jugar de 5 ni la... Vos ni no la te veías pensaste. jugando de 5. Yo jugué siempre 5, Sí, a mí me encantaba sí, jugar de 5. Sí. Pero era campeón uruguayo y campeón de la liguilla, como zaguero, no tenía puesto. No la busqué más. Sí, Claro. ¿Entendés? Claro. No la busqué más. Sí, Yo sí. siempre fui, como decía mi mamá, usted estoy donde lo quiera. Está bien. Vos tenés que ser de los que te quieren. Está bien. De repente mi barrio era grande, era un complejo de vivienda. No, mamá, que no pare ahí, vaya a otro lado. Usted tiene que ser donde quiera. No, que los negros que me miraron mal. No. Usted. Entonces estaba con ese, dije, a otra cosa. No sigo. Mira. ¿Y qué será? A los 4 o 5 días me dijo, Rubén, mirá que en Nacional te quieren, porque todavía estaba ese tema que, Rubén, quédate acá, que no sé qué. No, me voy, sí. La verdad, sí es la verdad. Cuando servís, te quieren, y cuando no servís te dicen, vos, está todo bien, pero gracias por todo. Porque Sí, sí. es así el fútbol, Sí, sí. lamentablemente es así. Sí. La memoria es cortita y todo es muy cortito. Y al final volví a Nacional, ¿verdad? Que tampoco era fácil, ¿verdad? Yo llegué a Nacional y me dice Fleitas, que era el técnico, Sí. mirá que yo a vos no te quiero. Así Vos de sos una. campeón uruguayo, pero yo a vos no te pedí, me dice. Mira. Yo pedí otro zaguero. Mira. Pero está bien, ¿Y ¿no? cómo arrancás? Pero pará, está Rubén, bien, ¿no? Rubén, vos ahora sos entrenador. Digo, y lo ves de otra manera. ¿Cómo hace como jugador cuando el técnico te dice, mirá que yo no te pedí? Y sabes que, ¡ay, qué Que la pasó! corrés muy atrás. Estoy en Nacional, pero capaz que estoy todo el año comiendo banco. Es ¿Cómo? que- O mejor, vamos a ser positivo y te la doy vuelta la pregunta. ¿Cómo le ganaste a Fleita? Es que en realidad, esas cosas no se manejaban, ¿viste? Vamos arriba, dale. Va a jugar el mejor, ¿no? Vamos arriba, ¿verdad? Sí. Y le das para adelante, Sí, sí, ¿entendés? Y jugué bastante, Mirá que Ese jugué año volvió bastante. de León a Nacional. Y además. volvió. Claro, claro. Y jugaba Rebeldes y el León. Lógico. Y campeones de América y del mundo. Bueno, claro. Aparte, no solo campeones de América, terrible jugador. Grande zaguero. Terrible zaguero. Y en el caso de León agregarle no. la condición de ídolo. Y ese año estaba. Para que vos veas los zagueros que tenía Nacional ese año. Porque no solo tenía buenos delanteros, estaba De León, Rebelés, Canal, Silva, Sarabia, Milton Gómez, Monsechi, Maristán. Mamá. No sabes lo que eran los partidos práctica. Impresionante. ¿Cómo Vos cambia? estar en el plantel. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo te das cambiar? cuenta? Ahora está desesperado Nacional por buscar zaguero. Estar en Y el mirá, plantel era. cualquiera de Era- los que nombraste era titular en cualquier equipo Bueno. de primera división. Ahora, y Bueno. además para Eran 6 que eran titular en cualquier equipo. y además Bueno. para ir al banco eran 5. No. Ah. No. Para estar en el plantel ya Por era. Al banco iban era, 5. era un logro. Claro. Sí, sí. ¿Entendés? Sí. Era un logro estar en el plantel porque está, la verdad. Aparte que no fue notable en el campeonato, Sí. salimos campeones 4 fechas antes. Contra Peñarol, además. Es decir, también para las generaciones jóvenes, dirán, ahora también fue campeón contra Peñarol. En aquel tiempo no había finales, eran las 2 ruedas, pero el puntaje dio para que fueran campeones ante Peñarol. No, eso es inolvidable, ¿verdad? Porque como en todos lados, ¿verdad? La gente te reconoce y ve tus méritos y tus defectos, Lógico, ¿verdad? lógico. Pero como le decía mi viejo, que te quiten los bailados, mijo. Seguro. Contra Peñarol en el estadio. Mi viejo era hincha nacional, ¿verdad? Mirá. Y sí, Así que fue para él. Espectacular. Además lo que fue ese gol de De Deli. él. Sí, sin dudas. Qué goleador de él también. Qué jugador. Qué jugador. Qué jugador. Y bueno, y ese año estaba Guanchope, estaba el Vidal Jorge González, Vidal Antonio González, Vidal González. estaba Vidal González. José García. El Pepe García. ¿verdad? Ahí acá simplemente te estamos teniendo en la foto en los céspedes, Ujú. en los viejos céspedes. Que cambió Que totalmente cambió muchísimo con la casaca Sí. de Nacional. Eso fue en el 89, ¿verdad? Esa es la primera Es etapa, la te iba a primera vez que decir. fui a Claro. Nacional.
Ah, mira. Esa fue la primera vez que fui a Nacional. Ahí. Y ese, acá sí en el 92, Sí. esta sí en el 92. Eso es en Belvedere. Gustavo Méndez, Seré, estás vos, Canals, Soca, Gutiérrez, De León, Hugo. Deli Valdés, Edison Suárez, Sugar Lemo, Qué jugador el Juve, ya que estábamos. el Antonio Sugar. Vidal González. Ah. ¿No? Sí, Bueno, ese año estaba el Schubert, estaba el Edinson, estaba Miranda. Era una cosa. Seguro. Schubert Lemo era tremendo jugador. vos, Sí, qué sí, sí, loco. sí. Se ha alejado del fútbol y, Sí, sí, sí. nos gustaría tanto poder Son de los charlar olvidados, con él, a nosotros pero también. a veces él también, viste, pero Bueno, bueno, Lo que Gustavo- pasa es que el Gustavo fútbol, Méndez, el ¿verdad? fútbol Sí, los, sí, claro. Estaba el Chango Saldaña también. Claro. claro. Estaba claro. José Luis. El Sí, fútbol sí, los sí. olvida también. Sí, Por sí, eso, no, ya sé, sí, pero el Schubert está tan pero el fútbol reacio a hablar. sí, entiendo, y a veces en circunstancias de la vida, Sí. y entiendo que sientan que el fútbol los ha olvidado, pero hay mucha gente del fútbol que capaz Ah. que no es dirigente o lo que sea, no sé, pero que ellos los recuerdan también, bueno, digo, sí, ¿no? sí, claro. Y bueno, pero está. Así que un plantel muy extenso. Muy bueno. ¿Y te significó en aquel tiempo económicamente? ¿Era un cambio notorio con relación a lo que venías viviendo en aquel tiempo? Nacional, sí. Sí, por eso es Nacional, cuando ya está Nacional. Sí. Bueno, al punto tal de que yo me voy a jugar a Temuco, viste, yo estaba en Nacional, no sigo Nacional, y le dije a mi señora, nos tenemos que ir, me tengo que ir porque yo me muero, si vuelvo al agua fría, me muero, le digo, después de estar en Nacional. Al agua fría, sí, por los vestuarios. Claro, que es lo máximo, Claro. que te tratan, es espectacular, lo de Nacional fue espectacular. Después yo había estado en Defensor, que estaba bien, estuve en Danubio, que está bien, me imagino que Peñarol debe ser ese nivel. Hoy el nivel es superior, Es superior, en, ¿no? en- Todos en lados. casi todos los Todos, equipos, todos, ¿verdad? sí, claro. Pero en esa época estaba despegado. Digo, no, me muero. Le digo, si tengo que volver al agua fría, me muero. Le digo. Y salió lo de Temuco y yo me voy a jugar a Temuco. Y yo cobraba menos en Temuco que en Nacional. Mirá vos. Estaba en el exterior, ganaba una platita más, pero cobraba menos que en Nacional. Mirá. Mirá. O sea que no era. Temuco tampoco era un gran Sí, equipo, un grande ¿verdad? equipo, un grande. Grande Era en Chile. Ahí está, era un equipo que nos fue bien deportivamente, pero no era un equipo que pagara fortuna, tampoco, ¿verdad? Cobreloa sí pagaba bien, que quedaba al norte. Yo estaba al sur, me cagaba un frío bárbaro. Pero En Cobreloa, cuando surge Cobreloa, perdón por la anécdota nomás, surge allá a mediados de la década del 70 y surge muy fuertemente. A los pocos años llega 2 veces seguido Claro, a la final de la finalista de la Copa. Copa Libertadores de América. no, y estaba al nivel de los equipos de Santiago. ¿verdad? Y claro, y llevaba mucha gente, la empresa ponía, y uno de los que fue llevaba veteranos de mucho nombre, había ido Mazurkiewicz, atajó en Cobreloa, y entre los uruguayos había ido Luis Garisto. Y entonces decía que, claro, pagaba muy bien, y estaba en el desierto, y no tenía dónde gastar la plata. Dice, para gastar la plata tenía que darle la moneda contra la pared para que se gastara la moneda. Claro. Era la anécdota que, para graficar de Garisto, decía que ganaba bien y que no había más remedio que ahorrar. Claro. El jugador no tenía dónde gastar la plata. Claro, no, y se ganaba bien. Cuando yo estuve Seguro. todavía era un equipo fuerte, ¿verdad? Seguro. Ahora cayó, creo que cayó Sí. un poco eso. Por- Pero en esa época todavía sigue siendo un equipo fuerte. Pero nada que ver. Y yo decía, mira vos, decía yo, ¿y dónde estoy? Pero era lo que Sí, había. sí, lo que ¿verdad? había. ¿Y ahí cuánto estuviste? 4 años. 4 años. Ah. 4 años. Nos fue bien, jugamos 2 finales entramos 2 veces a la liguilla para la Libertadores, ¿viste? Perdimos una final con Unión Española, con el empate entramos a la Libertadores y era algo. Iban 2, acordate. Sí, el claro. campeón y el campeón de Sí, la sí, liguilla. obvio, sí, claro. Y Sí, solo los primeros 4 clasificaban claro. a la liguilla, ¿verdad? Y jugar contra Tolo de Santiago, un equipo de provincia, Claro. yo Se notaba la diferencia. se notaba la diferencia. Así que bueno. ¿Y la carrera dónde la terminaste? En Huracán Buceo. ¿En Huracán volviste? Sí, ¿Volviste al origen? Dije, bueno, no juego más. Y yo estuve 3 años en Central, porque yo estuve en el 89, 99, yo juego en Racing y subimos. Claro. ¿Verdad? Claro, seguro. Subimos. Y no seguía en Racing. Estaba viejo para jugar en primera. Y me voy. Estamos entrenando ahí afuera del Palermo con un grupo de muchachos ahí que nos conocíamos, como hacíamos. O sea,
Hoy viste que hoy está la Mutual. Sí. Estaba el tema de la Mutual, no estaba tan como hoy. Claro. ¿Verdad? Pero nos juntábamos. De varios equipos nos juntábamos y entrenamos ahí y teníamos la suerte de que el Pachi, el canchero de Central, el finado Pachi, nos dejaba entrar a hacer un poco de fútbol a veces ahí, cuando se iban. Sí. Bueno, ahí empezó a entrenar el Coco Beethoven con Central, hacemos un amistoso ahí con un rejuntado y ahí me dice el Coco, dale Rubén, vení a jugar acá. Dice, arreglá un premio por subir Seguro. y armamos un grupo ahí y al final subimos. En el 2000 subimos con Central. Y yo jugué 2001 y 2002. Y ya estaba. Ya yo me había recibido en el 98 de entrenador. Tenía eso de que quería ser entrenador. Y dije, me voy a retirar. Fui a Lura, a retirarme de Lura, que todavía estaba en la B, ¿verdad? Claro. Pero ya estaba. En descenso. Ya estaba. Bueno, y hoy estás en Formativas de la Luz. De la Luz. Entrenador. Sí, estoy ahí. El año pasado dirigí la tercera. Y bueno, este año la idea es seguir ahí. Acá Fiorella, que es una gran hincha de Nacional, dice, yo recuerdo cuando hizo un gol para Nacional de media chilena y lo gritó sobre el América pateando uno de los carteles gritando Nacional nomás. Sí, es verdad. Eso me trajo. Eso me trajo, ¿verdad? Su contraparte, ¿verdad? Porque una vez fui a arreglar un contrato a Bellavista para dirigir la C. Y me reclamaron ese gol, porque fue contra Bellavista. Te reclamaron el festejo te reclamaron. El festejo, mira. Y nada, que bueno gritaste el gol. Digo, yo grito todos los goles. Sí. Yo grito todos los goles, porque cuando tuve que defender un equipo, le defendía a muerte. Y nada que ver, lo festejé porque el hecho de que venís luchando, se da y digamos, hago el gol y el 1-0 y que no lo voy a gritar. Claro. Pero más que nada por el hecho de que fue una descarga. Ahí está, me tocó una bien. Descarga, claro. Bueno, ahora jugar con esos nenes era complicado. Ese partido jugamos de León y yo. Justo habían operado a Rebelés, ¿verdad? Y no fue la partida. Después se recuperó hoy, o sea que un león. Ahora, aparte, muy buena gente y muy buenos jugadores. Fue el mejor compañero de saga, no compañero, me refiero como jugador. ¿De León? De saga. No, para mí de León era uno de los mejores. Yo lo admiraba por la prestancia, la calidad por que eso, tenía. Pero fue con el mejor compañero de saga. ¿Con quién te sentiste más mejor? Gustavo Faral. Con Gustavo Faral. Una bestia, Gustavo. Mira. En Huracán Museo. En Huracán Museo. Claro. Nosotros jugamos... Él se destacaba mucho por su velocidad. Por la velocidad. Nosotros jugamos juntos en el 88. Ese año anduvimos muy bien. ¿Te acuerdas que Danubio salió campeón ese año? Sí, claro. Y nosotros con goles de Nervio Papa le ganamos a Danubio. Nos metimos en la liguilla. En una situación casi parecida. Había que sumar puntos para salvarse el descenso y nos terminamos metiendo en la liguilla. Sí. Que jugué con el Beto Acosta. Le ganaron en Jardines y en el Charrúa. Y en el Charrúa. Bueno. Y teníamos un buen equipo. Y claro, hay varios que me dicen, no, para mí Gustavo fue impresionante. No solo lo que aprendí con Gustavo, que yo ya tenía un jugador de mucha experiencia. Ahí está. Sino que la complementación que tuvimos siempre fue buenísima, ¿verdad? Aparte un loco que te transmitía las cosas como te las tiene que transmitir. Sí, sin egoísmo. Para ser un tipo de esa trayectoria. Él había jugado Nacional en Peñarol, una trayectoria enorme. Aparte, a mí me lo habían puesto como ejemplo una vez y yo lo fui a ver. Y yo le conté a Gustavo. Una vez yo me hago un gol en contra. Yo me hice un gol en contra solo en toda mi vida. Un centro que tiran, para mejor Central Huracán, que había un poco de riña, ¿viste? Un centro que tira César Pereira, me la pide Picún y yo la dejo pasar, me freno, me pega y gol. Perdimos 2-1. Y el técnico fue duro conmigo, que era el Terco Ayala, que voy a estar agradecido toda la vida porque fue el que yo debuté. El profe Ayala. Yo debuté con Máspoli, pero el que me instauró ahí en primera fue José Luis Ayala. El Terco Ayala. Y me dice, vos tenés que ir a ver a Faral. Nada, mirá, y así aprendí. Y lo fui a ver, creo que jugaba en Progreso. Lo fui a ver un par de veces. Mirá. Ayala lo había tenido, Ayala era parte del cuerpo técnico de Rampla con Garisto, que era el técnico, y ahí jugaba Faral. Ahí está. En el ascenso del 80. Yo lo fui a ver a Gustavo Pérez. Y después jugamos juntos. Pero ves cómo cambiaron los tiempos.
el técnico vio, bueno, sí. anda a ver a fulano. Sí. Qué lindo diálogo ese. Hoy tiene más, hoy me parece más frío. En aquel tiempo tenías que ir a partir a verlo a la cancha. Claro. No, claro. cero chance, tenía que ir a verlo a jugar. Seguro. Yo lo fui a ver un par de veces y digo, bueno, está. Porque aprender siempre. Sí, Claro. sí, obviamente. Siempre. Sí, hasta el último día. Yo siempre lo digo, el otro día me fui al buceo y me encontré con unos muchachos de buceo y digo, lo que yo más aprendí en el fútbol me lo transmitió mi viejo y lo que aprendí con ustedes jugando acá en el campito. En Campito, ¿verdad? Claro. Porque después llegás a primera, sí, tenés condiciones, llegás, pero no te dicen, no te dan mucho, ¿entendés? Pasa lo táctico, hoy sí se trabaja un poco más lo táctico, porque también se perdió ese campito, ¿verdad? Sí, claro. Se perdió eso, Juan. Sí, en la Se perdió la calle, picardía. ¿verdad? La picardía para el delantero y la picardía del zaguero o el defensa para marcar. Pero para marcar, vos tenés que tener técnica de marca. Por supuesto. No, vos no es bienvenido. Lo paso por arriba, Claro. lo empujo, No. está de espalda. Claro. Tranquilo, no tengas miedo. Lógico. Tiene que girar, es derecho, va a girar es zurdo, va a girar para el otro lado. Marcarle la pierna. Cosas que se entrenan y que uno tuvo la suerte de que se las dijeran también, Sin duda. ¿verdad? Que se las transmitieran, Sin duda, ¿verdad? sin duda. Bueno, Rubén, ha sido un gustazo que nos haya visitado. Muchas gracias, disfrutamos mucho la charla con esta condición tan especial, de ser el único jugador 3 años seguidos campeón uruguayo en primera, con 3 equipos diferentes, algo muy, pero muy especial, sin dudas, y que marcó ahí tu paso, obviamente, que fue más extenso, pero tu paso por la cancha. Así que un gusto que nos haya visitado. No, el gusto mío y bueno, la alegría, ¿no? de volver a charlar con ustedes. ¿Cómo no? Que más de una vez nos hemos cruzado Sí, señor. en algún campo de juego. Obviamente que claro. sí. Y bueno, queda eso, ¿no? De que a veces la gente se acuerda. Sí. Uno no vive recuerdos, pero a veces viene una caricia a la Claro que sí. Bueno, gracias Rubén. No, Ha gracias estado a ustedes. Rubén Silva con nosotros.